tal? Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy es jueves 16 de abril, titulares y comenzamos. Un día en el que la diputada Teresa López ha elaborado una proposición no de ley para que las ciudades autónomas se incluyan en la Conferencia Sectorial de Educación. Vox prepara una acción conjunta en Congreso y Senado para que Ceuta forme parte de dicho foro. Así se va a instar a aprobar en el seno de la Comisión Sectorial que un representante de las ciudades autónomas figure en la composición de la Mesa Sectorial de Educación. Y el buque de la Armada Galicia ha finalizado sus actividades de apoyo en Ceuta dentro de la operación Balmis. Partirá mañana viernes tras haber completado trabajos de desinfección en distintos puntos de la ciudad. Bien, pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad. Esto es Noticias Ceuta. Comenzamos. Como les anunciábamos, la diputada Teresa López ha elaborado una proposición no de ley para que las ciudades autónomas se incluyan en este foro de la Conferencia Sectorial de Educación. Vox Ceuta prepara una acción conjunta en Congreso y Senado para que Ceuta forme parte de dicho foro. Vox Ceuta prepara una acción conjunta en el Congreso y el Senado para defender los intereses educativos de Ceuta y la importancia de la presencia de nuestras instituciones en la Conferencia Sectorial de Educación, después de que la ciudad autónoma haya sido vetada por el Ministerio en la reunión que se mantuvo este miércoles para decidir cómo se terminará de desarrollar este curso escolar debido al estado de alarma por el COVID-19. Tanto Teresa López en el Congreso como Yolanda Merelo en el Senado interpelarán a la ministra de Educación, Isabel Celaá, al respecto. Además, la diputada nacional por Vox tiene lista una proposición no de ley para que las ciudades autónomas se incluyan en este foro. Según informaba el propio Ejecutivo local, se había solicitado de forma excepcional participar en la última Conferencia Sectorial de Educación, dada la importancia de los asuntos que se iban a tratar en la reunión. Sin embargo, el Ministerio denegó la petición alegando que la ciudad autónoma no tiene competencias en este área, una situación ante la que Vox va a reclamar un sitio por derecho propio en esta sectorial, ya que las decisiones que se adoptan influyen también en cientos de estudiantes de la ciudad. A través del grupo Vox, en el Congreso de los Diputados, se va a instar a aprobar en el seno de la Comisión Sectorial de Educación que un representante de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla figure en la composición de la Mesa Sectorial de Educación, órgano de apoyo de la Comisión General de Educación. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación sí delega determinadas materias educativas en la Ciudad Autónoma de Ceuta, como la gratuidad de libros de texto, la gestión del conservatorio y la UNED, así como el servicio del personal del convenio entre el Ministerio y la Ciudad Autónoma de Ceuta, se hace imprescindible que nuestra ciudad y Melilla estén representadas en la mencionada conferencia sectorial. La presencia en este foro, señala, permitiría a ambas ciudades exponer la problemática de los centros escolares de los dos territorios, a la vez que son así informada de primera mano de lo que se acuerde en las conferencias sectoriales que se celebren. El diputado de Vox en el Congreso, Juanjo Aizcorbe, ha dirigido una serie de cuestiones al ministro socialista Escrivá en la Comisión de Trabajo. En ella ha apuntado que una subida de las cotizaciones sociales sería una decisión letal. También ha recomendado que el gobierno de Pedro Sánchez haga caso a los autónomos porque ellos son los que suben la persiana y el motor de nuestra economía. Se trata, dice el parlamentario de Vox, de la España que madruga. El diputado de Vox, Juanjo Aizcorbe, ha intervenido en la Comisión de Trabajo interpelando al ministro Escrivá sobre las cotizaciones sociales a diversos colectivos, con especial incidencia a los autónomos y profesiones liberales. Por favor, revisen el criterio para acceder a las prestaciones por debajo, que no sea del 70%, única y exclusivamente, porque efectivamente también se ha dicho que hay porcentajes que pueden ser inferiores y que tampoco puedan dar supervivencia a la empresa. Facilitar a las madres autónomas que se reincorporaron a la actividad en el 2020 para que accedan a la prestación porque no pueden acceder según la letra de la ley. Unificar y actualizar el listado de CENAES que también se ha comentado. Prolongar los ERTES durante 3 meses más. En definitiva, le pedimos, por favor, que escuche a los autónomos. No están pidiendo nada anormal, están pidiendo lo que les corresponde y son, sin duda alguna, el motor. También se ha comentado qué sucede con los abogados, con los profesionales que están bajo la cobertura de una mutua y que efectivamente
ahora quedan fuera del sistema de protección. Y muchos trabajadores autónomos que por un solo impago de alguna obligación, pues por muy nimia que ésta haya sido, se le deniegan los beneficios. El parlamentario de Vox ha instado al Gobierno a modificar la catalogación de policías y funcionarios como personal de baja probabilidad de exposición, además de incluir en el cuadro de enfermedades profesionales al personal sanitario. También solicitamos la modificación del cuadro de enfermedades profesionales a fin de incluir como enfermedad profesional al personal sanitario. Y algo muy importante, señor ministro, Fuerzas Armadas, seguridad tanto del Estado local como autonómica y funcionarios. Mire, en el procedimiento de actuación de 8 de abril, publicado por este Ministerio, se dice que dicho personal es personal de baja probabilidad de exposición. ¿Pero qué lleva al Ministerio a considerar que dicho personal es de baja probabilidad de exposición? Debe revisarse dicha catalogación, porque si no el ministro de Interior no va a dar práctica y no va a ayudar efectivamente a que tengan los EPIs adecuados. La desescalada del COVID-19, en opinión del consejero de Sanidad, ha de responder a la idiosincrasia de cada población. De ahí que haya hecho valer los pocos casos que se han dado en Ceuta y la necesidad de cerrar la frontera y el puerto para evitar un rebrote. Quiere decirse que la ciudadanía podría salir a la calle quizás con más premura que en otras grandes capitales, aunque no hay fechas concretadas. Cautela ante la desescalada que requiere una reunión con técnicos de epidemiología y otra con políticos atendiendo a la vulnerabilidad de Ceuta. Yo voy a luchar porque Ceuta tiene una singularidad, como usted muy bien dice, y creo que debemos apartarnos un poco, no del todo, en la desescalada por nuestras connotaciones de vulnerabilidad que podemos tener. Y entonces, como he dicho antes, cada comunidad tiene su idiosincrasia. Va a ser difícil llegar todos a un acuerdo para la desescalada porque unos tienen más, otros tienen menos. Nosotros no nos podemos comparar ni con Andalucía ni con Madrid, que es la barbaridad. Entonces creo que cada comunidad va a tener una desescalada en orden a sus casos que ha tenido. Javier Guerrero no quiere que se pierda el control del puerto ni de la frontera, si bien es partidario de que se atienda a la idiosincrasia de cada núcleo poblacional. Nosotros, aunque hagamos una desescalada perfecta, aún creo que debemos seguir con las armas levantadas siempre, para evitar el repunte que me da tanto miedo. Para el consejero del área, los test son una respuesta a la enfermedad aplicados a contactos estrechos de más de 10 o 15 minutos. Además, quiere priorizar a quienes hacérselos y en este caso ya se están realizando a los trabajadores de residencia que hasta ahora han dado todos un resultado satisfactorio. Los test rápidos que se han recibido ya se está trabajando en las residencias de ancianos y se está realizando esos test rápidos dentro de la residencia de ancianos, sobre todo y fundamentalmente a los trabajadores, que son verdaderamente el vector que puede llevar consigo este virus. Actualmente todos los datos que tenemos son negativos, por lo tanto seguimos con casos cero en la residencia. No los hemos terminado aún porque son las 3 residencias, pero son casos cero. A la residencia también le hemos dado, creo que han sido más de 5.000 mascarillas para que siempre todos estuvieran totalmente protegidos. El consejero de Sanidad ha informado que los 2 casos de contagio de coronavirus en otros tantos policías locales que dieron positivo hace 24 horas y que se encuentran aislados en sus domicilios, sintomatología muy leve. Se está valorando los contactos estrechos que tuvieron y se realiza un estudio epidemiológico para detectar cuál ha sido su fuente de contagio. Para determinar las cautelas que hay que asumir, el área de sanidad ha distribuido entre la plantilla de la policía local un cronograma clarificador sobre las circunstancias y medidas a adoptar en estos casos para descartar cualquier preocupación. Son 2 policías locales que dieron positivo hace 24 horas. Inmediatamente que dieron positivo se puso en marcha el mecanismo de salud pública para valorar todo el eje de contactos.
Ese trabajo dio como resultado 2 contactos estrechos que actualmente e inmediatamente también se pusieron en aislamiento. No tenemos ninguna otra connotación conocida de otros tipos de contactos estrechos. No se hará ningún control de temperatura en la puerta del cuartel de la policía local, ya que allí no tienen acceso nada más que las personas que pertenecen al departamento de los agentes policiales. Gracias a las medidas de prevención que tiene actualmente la policía local, gracias al trabajo que se ha realizado también de primer momento en la policía local, podemos decir que la policía local tiene solamente 2 trabajadores, ahora mismo con positivo. Los demás estamentos de Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado tienen muchísimos más estamentos. Nosotros tenemos 2 y han sido ahora precisamente y tenemos otros 2, con lo cual yo agradezco el trabajo de prevención que se ha hecho dentro de la policía local precisamente para evitar esto y tener solamente 2 personas en toda esta pandemia. Sanidad ha instado a la Inspección de Trabajo a controlar las obras privadas por una cuestión de salud pública. Además, ha repartido 2.400 mascarillas en farmacias para toda la población. Y tras conocerse los 2 positivos de coronavirus en la policía local, así como la cuarentena de 4 agentes del cuerpo, Juan Francisco Vega, delegado de UGT en la policía local, exige al gobierno local la realización de test a todos los agentes que lo soliciten, la posibilidad de alojamiento alternativo, el uso de un termómetro de infrarrojos, así como la desinfección de las dependencias del cuerpo. Tenemos conocimiento que actualmente, como consecuencia del COVID-19, hay 2 compañeros que han dado positivo y además otros 4 compañeros en cuarentena como medida preventiva. Hemos solicitado al consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación la realización de test COVID-19 a todos los compañeros y compañeras que lo soliciten. Que se facilite un alojamiento alternativo a los compañeros que así lo quieran. Que la jefatura adquiera un termómetro de infrarrojo sin contacto para realizar controles de temperatura al inicio del servicio de todos los policías. También hemos pedido la desinfección de las dependencias de la policía local más a menudo por parte del personal que corresponda, ya que actualmente lo están realizando los propios compañeros y compañeras y se están haciendo puntualmente. Esta mañana han comenzado a repartirse las 18.000 mascarillas que envió el Gobierno de España. Los mercados, las líneas de autobús y las paradas de taxis, así como la estación marítima, han sido los puntos de reparto. Continuarán mañana. Entre el 10 de marzo y el 14 de abril, el Gobierno central ha enviado a Ceuta 169.879 mascarillas. Más asuntos. En el último parte médico que Ingesa acaba de facilitar en relación a la incidencia del COVID-19 en nuestra ciudad, hay que destacar la presencia de 9 curados y 2 nuevos positivos registrados que se encuentran en sus domicilios. Actualmente hay 47 casos activos y una única persona ingresada en la UCI. En su comparecencia de hoy ante la Comisión de Sanidad del Congreso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, destacó el papel que está desarrollando durante el confinamiento un colectivo que no suele recibir reconocimientos por parte de la sociedad y para el que estudian medidas una vez puedan salir a la calle. Hoy me gustaría reconocer a un grupo especial de la ciudadanía, a los niños y las niñas, que también se están comportando de manera ejemplar. Sabemos que el confinamiento está siendo un reto para todos ellos y también para sus familias. Somos conscientes de que el confinamiento afecta también su salud. Es necesario actuar con cautela por la salud del conjunto de la ciudadanía, pero desde el Ministerio de Sanidad estamos siguiendo día a día la evolución de la epidemia para que en cuanto sea posible y de forma ordenada los niños y niñas puedan salir a la calle. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Consejo General de la Abogacía han firmado un convenio para la ampliación de trámites de extranjería por vía telemática. Así, los abogados tramitarán documentos como representantes de los interesados, permitiendo a los ciudadanos extranjeros evitar colas en las oficinas de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en un futuro, y ahora posibilitará que puedan continuar sus trámites. En una pregunta registrada esta semana en el Congreso de los Diputados, Teresa López interpela al Gobierno cuando piensa trasladar a las personas que están en el Pabellón de la Libertad, una vez que se haya descongestionado el CETI con la salida de 150 personas a la península. Además, López pide al Ejecutivo de Sánchez que se pronuncie sobre si considera adecuado utilizar un pabellón deportivo
como CETI paralelo. Recordar que este miércoles un inmigrante agredía a uno de los trabajadores de Cruz Roja que prestaba servicio en esta instalación. El buque de la Armada Galicia ha finalizado su despliegue de apoyo en Ceuta dentro de la operación Balmis. Partirá mañana viernes después de realizar tareas de desinfección en distintos puntos de la ciudad. El buque de la Armada Galicia, una vez realizadas las actuaciones solicitadas en la ciudad autónoma de Ceuta, zarpará este viernes 17 navegando en la zona del Mar de Alborán hasta su regreso a la base naval de Rota. Desde su llegada a Ceuta, el buque Galicia ha llevado a cabo trabajos de desinfección en los centros de salud Otero, El Recinto y Tarajal. El personal embarcado perteneciente a la sección del Grupo de Movilidad Anfibia del Tercio de Armada ha acometido también la desinfección integral del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias 061, instalaciones y dependencias diversas del Hospital Universitario de Ceuta, la jefatura de la Policía Local, garajes y coches, el resguardo fiscal de la Guardia Civil, la jefatura y los edificios del 112 de la Policía Nacional y la Comandancia Naval. También se ha realizado la desinfección de los exteriores de la residencia de mayores Nuestra Señora de África. El buque Galicia permanecerá listado por si fuera necesario prestar sus capacidades de apoyo sanitario, transporte y logísticas en otro destino. El Gobierno local se ha reunido esta mañana con los sindicatos para abordar el borrador referente a la organización de las prestaciones de los servicios públicos, competencia de la ciudad autónoma durante la vigencia de la pandemia y el estado de alarma. Los sindicatos no comparten la organización propuesta por la Administración y que obliga, a su juicio, a muchas personas a acudir a su puesto laboral cuando podrían trabajar desde casa. En el programa Alarma Ceuta conversaban con el presidente de la Junta de Personal de la ciudad al finalizar dicha reunión. Ir al ayuntamiento a que la gente vaya a tramitar expedientes, pues mira, no nos parece bien. Aparte de que se habla de incorporar a alguna persona para atención directa al público, que eso ya nos parece un remate, vamos, o el remate del tomate, porque pensamos que si la policía se encuentra a uno que va al ayuntamiento a preguntar, es que lo van a multar. Sí, claro. Porque no es nada esencial, no. En fin, nosotros, por resumirte un poco, nuestra postura, que creo que ha sido la de las tres centrales, es que nosotros estamos dispuestos, que desde luego, si ese borrador lo llevan al Consejo de Gobierno, es con la oposición rotunda. Y más asuntos. La patronal bancaria ha llegado a un acuerdo con el Servicio Público de Empleo Estatal para adelantar el 80% de la prestación por desempleo a los trabajadores y trabajadoras ceutíes despedidos o afectados por un ERTE. UGT facilitará información a los desempleados para ayudar a reunir toda la documentación y solicitar el mencionado anticipo. Se recomienda, antes de acudir a la entidad bancaria, llamar a la misma para conocer cómo se está realizando desde el banco esta gestión. Más asuntos. Desde el CESIF denuncian que el Gobierno local esté concediendo la posibilidad de teletrabajar a directores, consejeros y jefes, minimizando así el riesgo de contagio, mientras que pretende obligar al resto de empleados públicos a asistir presencialmente a trabajar todos los días y en muchos casos sin medios. Desde el sindicato exigen que se cumpla la legislación, normativa e instrucciones de los ministerios y organismos al frente de la lucha contra el COVID, y entre las que se encuentra el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que indica que debe realizarse teletrabajo siempre que sea posible. Dicen, van a pedir las correspondientes explicaciones de todo lo acontecido, no descartando acudir a la vía judicial si fuera necesario. Y más cosas. MDIC va a solicitar al Ejecutivo local la puesta en marcha de una licitación de obra con carácter urgente para la necesaria ampliación del cementerio musulmán, dada la situación excepcional que estamos viviendo. La formación MDIC entiende que, a pesar de la situación de crisis sanitaria en la que se encuentra la ciudad, es posible atender otras cuestiones como la de esta ampliación, necesarias para evitar, en palabras de este partido, posteriores complicaciones.
Y dentro de la campaña de la renta 2019, a nivel nacional, la agencia tributaria ya ha devuelto más de 1.300 millones de euros a 2.400.000 contribuyentes. Han presentado hasta ahora su declaración, un 34% más que el año pasado en las mismas fechas. En este apartado, Ceuta supera la media nacional por encima del 39%. En nuestra ciudad, de las declaraciones solicitadas hasta ahora, se han pagado un 44,61%, una cifra por debajo de la media nacional, que se sitúa en un 67,12%. Y sobre la polémica entre la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y la Ciudad Autónoma al respecto del suministro de redes wifi en barriadas, el director provincial cree que lo que debe primar es el bien común. Por otro lado, y en cuanto a la promoción practicante general que se va a llevar a cabo en los centros de enseñanza, Javier Martínez afirma que esta medida va a beneficiar en Ceuta a un alto número de alumnos afectados, hasta ahora por el fracaso escolar. Tengo que decir que las circunstancias y el contexto de Ceuta es pues sensiblemente diferente, ¿no?, al contexto de la generalidad de la península, y entonces eso nos obliga a que las medidas que nosotros vamos a tomar pues a lo mejor afectan a un mayor número de alumnado y a mayor número de alumnos y alumnas, y por lo tanto siempre que se habla pues excepcionalmente solamente se va a poder repetir de forma excepcional, etcétera, etcétera. A nosotros, que tenemos unos porcentajes realmente malos a la hora de abandono escolar o de repetición de curso, pues siempre hay que tenerlo presente, ¿no?, estas cosas. Pero bueno, la valoración es positiva en la medida que supone una prolongación del curso, supone que todo el mundo va a poder promocionar en unas condiciones favorables para seguir el próximo curso los procesos de aprendizaje. Desde los centros y desde el Ministerio se va a ayudar al alumnado afectado por la llamada brecha digital, haciéndoles llegar equipos informáticos para que continúen trabajando en este último trimestre. Todos los centros están preparando material, es decir, portátiles o tablet, para hacer préstamos al alumnado que lo necesite. Entonces, en ese sentido, bueno, se puede llegar a cubrir un número importante de alumnos que sí podrían disponer de los dispositivos necesarios para acceder a Internet. Por último, Martínez se ha referido a la negativa de la ciudad a suministrar wifi a algunas barriadas. El consejero ha salido diciendo: si a mí no me invitan a la conferencia sectorial, pues ¿por qué te voy a tener que poner yo zonas wifi? Bueno, yo lo siento mucho, me gustaría que el Ministerio le invitara a él o me invitara a mí, o que nos invitara a los dos, por lo menos al director provincial de Educación, puesto que es el que tiene las competencias, pero es lo que hay. Y por encima de esas discrepancias, que a lo mejor incluso las podemos compartir, debe estar el bien común. Y el bien común en este caso es que nuestro alumnado acceda a las enseñanzas no presenciales. Desde la FAMPA creen que la decisión de que promocionen la mayoría de los alumnos es la decisión más adecuada, teniendo en cuenta la situación excepcional que estamos viviendo. Hay discrepancias, hay muchas opiniones, algunos están a favor, otros están en contra, pero la gran mayoría entienden que estamos en una situación excepcional. Hay gente muriéndose, hay familias que están perdiendo su puesto de trabajo y entienden de que la situación es excepcional. Nosotros, la gran mayoría de los compañeros, están de acuerdo con lo que han tomado el acuerdo que han tomado la mesa sectorial. Creen que es el menos perjudicial para el alumnado. Como saben, los escolares aún tenían pendientes saber sus notas de la segunda evaluación. Bien, pues ya pueden conocerlas en línea a través de la web del Ministerio de Educación y de FEPE. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Ceuta ha difundido este vídeo tutorial en el que se explica cómo consultar las notas del alumnado a través de la sede electrónica del Ministerio.
Debido al confinamiento en casa, no pueden entregarse notas de forma presencial, por lo que todas las calificaciones se consultarán online. A lo largo de 7 minutos, este vídeo, que pueden consultar en nuestras redes sociales, explica qué trámites hay que hacer desde la página web del Ministerio de Educación y FP. Lo primero es registrarse como persona física. Simplemente hay que poner datos personales, son nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, otro documento si fuera el caso, una contraseña de acceso que hay que ponerla 2 veces, el identificador del DNI, el tipo de documento, que aquí viene una ayuda de cómo identificarlo, un correo electrónico al que nos manden las comunicaciones de esta cuenta. Luego nos mandan un mail para confirmar los datos y continuamos en la web del Ministerio con el proceso. Pues simplemente ya tendríamos que irnos otra vez a la página de la sede electrónica, tal como hemos explicado antes, y le damos acceso de nuevo y ya tenemos usuario y contraseña. En este caso, poniendo nuestro usuario, nuestro DNI y nuestra contraseña, podríamos acceder a nuestra solicitud. Como veis aquí, le damos al botón acceder solicitud y ya tenemos aquí enseguida los datos de nuestros, en el caso son mis 2 hijos. Simplemente pues podríamos irnos aquí, alumno, pincharíamos en el iconito que pone seleccionar, le damos aquí a seleccionar, veríamos todos los datos nuestros si son correctos y aquí podríamos consultar las faltas de asistencia durante un mes determinado, pues por ejemplo en febrero, ¿vale? Estas son las bajas de asistencia que ha tenido y si están justificadas o no, y aquí en notas pues podríamos ver las notas tanto de una evaluación como de otra. Y más asuntos. Su Majestad el Rey, durante la reunión que ha presidido hoy del Centro de Coordinación Operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha transmitido su agradecimiento a todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, en el que se integra la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de la Consejería y Presidencia y Relaciones Institucionales, por el trabajo realizado durante la actual crisis derivada del COVID-19. Y no cesan las iniciativas solidarias en nuestra ciudad. Tal como les avanzábamos en nuestros servicios informativos, The Corner Shop ha donado a la UCI del Hospital Universitario un total de 119 mascarillas. Esta mañana hemos estado allí para ampliarles esta información. Vean. La solidaridad de los UCIes continúa creciendo y esta mañana os contábamos que The Corner Shop había donado a los miembros de la UCI del Hospital Universitario de Ceuta 119 mascarillas de un material único. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Coméntanos cómo surgió esta iniciativa de donar este tipo de mascarillas y cómo es el material en el que están formados. Bueno, estas mascarillas, esto surgió porque uno de nuestros proveedores, Lurbel, que se dedica a hacer nuestros calcetines antiampolla y demás, tienen una división sanitaria que tienen productos para las personas que están haciendo o que tienen cáncer de mama y para la radioterapia recupera la piel, amputados y este tipo de división. Y entonces ellos sacaron han sacado por demanda unas mascarillas protectoras para debajo del material FFP protector y así no dañar la piel y poderla recuperar y demás de las lesiones que normalmente va teniendo. Este producto no lo tiene en canal de venta todavía por la alta demanda que tiene. O sea, ahora mismo están surtiendo directamente a todos los colectivos hospitalarios ellos tienen su zona de influencia en Valencia y ahora mismo están, pues ya digo, todo Valencia, Madrid, utilizando este tipo de productos. Hablamos con el director general de la compañía y le pedimos que por favor nos hicieran una parte de pedido que nosotros lo íbamos a asumir para el Hospital Universitario de Ceuta. Consultando a Javi Guerrero, pues nos indicó que las necesidades eran en UCI, en urgencia, y bueno, y le hicimos la donación. Después tuvimos un par de clientes que también nos ayudaron a incrementar las unidades que nosotros teníamos previstas al inicio, que eran 100, y poder llegar a las 119 que económicamente hemos podido llegar. La incertidumbre, un buen día, llamó a nuestra puerta y se instaló en nuestras vidas. El psicólogo Sebastián Girona nos orienta con algunas pistas para afrontar estos días de confinamiento en nuestras casas. Atentos. Sin duda nos enfrentamos a un periodo de incertidumbre debido a esta crisis sanitaria del coronavirus, un hecho sin precedentes en nuestras vidas.
En estos días todos estamos viviendo momentos raros, momentos complejos. Bueno, nadie sabe cómo transitar exactamente la cuarentena porque nadie tiene esa experiencia. Yo creo que un buen día la incertidumbre tocó el timbre de nuestras casas y pasó, se instaló sin pedir permiso y nos toca de alguna forma aprender a convivir con ella cuando todos en general queremos tener a la incertidumbre lo más lejos que se pueda. Sebastián Girona es un reconocido psicólogo y terapeuta y comenta que es normal que tengamos un sube y baja emocional. La cuarentena nos expone a un cierto nivel de tristeza y de frustración, porque no podemos seguir con la vida tal y como la queremos. Nos sugiere estas conductas a seguir. Tratemos de evitar la sobreinformación, estar informados al detalle y en el minuto a minuto. Si bien uno puede buscarlo como una fuente de control, en definitiva, si nos pasamos de una medida normal, eso puede generar cierto pánico. Y además también con respecto a la información, tratemos de informarnos de fuentes oficiales. Además de continuar con nuestra rutina cotidiana en la medida de lo posible, hay que estructurar nuestro día, levantarnos, arreglarnos y realizar las tareas domésticas tal cual antes hacíamos. Y por otro lado, el último de los consejos, y quizás el más importante, es tratemos de pensar en el aquí y ahora. Tratemos más que nunca de pensar en el presente. Siendo conscientes que la normalidad volverá a reinar en nuestras vidas. Y los dulces son uno de los alimentos cuyo consumo más está subiendo durante el periodo de confinamiento. En nuestra ciudad, la empresa Borràs continúa con su producción de chocolate, aunque con las medidas pertinentes para mantener a raya la pandemia. Nos hemos venido hasta aquí, hasta Borràs, para ver un poquito cómo están llevando ellos toda esta situación, ¿no?, del estado de alarma y cómo trabajan lo que dura, ¿no?, este periodo. Además, tenemos que decir que, bueno, pues que no podemos entrar porque esa es una de las medidas precisamente que han establecido, que nadie ajeno a la empresa entre y así se reduce el contagio al mínimo. Y para explicarnos mucho mejor cómo se está viviendo y qué medidas de protección están tomando, tenemos aquí con nosotros al responsable de prevención, a Bilal, para que nos explique un poquito cómo lo están llevando. Buenas tardes. Hola. Bueno, ¿cuáles son las medidas, aparte de esta que yo comentaba, ¿no?, de que no podemos entrar nadie que no sea ajeno a la empresa? ¿Cuáles son estas medidas de protección que estáis tomando para poder seguir funcionando? Sí, bueno, lo primero, información al trabajador, ¿no? Antes de que se decretase el estado de alarma, pues se impartieron una serie de charlas para informar sobre los riesgos del virus, medidas a adoptar, medidas higiénicas, distanciamiento. Y bueno, desde que empezó el estado de alarma, hace justo un mes, si no me equivoco, al personal administrativo pues está haciendo teletrabajo desde casa, viniendo solo en caso de necesidad. Se ha prohibido el acceso a toda persona ajena a la fábrica y por ejemplo, pues se han prohibido las reuniones físicas, se está haciendo todo a través de videollamadas o llamadas directamente. Para el personal de producción, obviamente no se puede hacer teletrabajo, tienen que venir y bueno, se han adoptado una serie de medidas. La más básica, desde luego, es que si presentan síntomas o han estado en contacto con un infectado, que no vengan directamente, que se queden en casa y llamen a los servicios sanitarios para que sean atendidos. Aparte de eso, una vez que están aquí, antes de entrar al edificio hay que desinfectarse el calzado y las manos, se toma la temperatura a cada persona. Y más cosas. El consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, ha participado hoy en una videoconferencia con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y el resto de consejeros autonómicos. La reunión telemática ha estado centrada en analizar la situación de la cultura ante la actual crisis sanitaria causada por el COVID-19. El consejero le ha transmitido al ministro su preocupación por la conservación del elevado patrimonio que posee Ceuta y se ha adherido a las propuestas de sus homólogos de Galicia relativa a la posibilidad de aumentar el 1,5% cultural y de Madrid acerca de la necesidad de que el Ministerio habilite unos fondos económicos específicos para hacer frente a las consecuencias que esta situación provocará en el ámbito cultural, una vez que se ponga fin al estado de alarma. Y les presentamos ahora esta iniciativa en la que los maestros de biblioteca pertenecientes al convenio de la ciudad de Ceuta
se han organizado para desarrollar un proyecto de cuentacuentos. Esta ha sido la primera de las actividades, La Niña del Parche, escrito por Silvia Girado, y a la que le seguirán otros muchos cuentos de maestros de biblioteca de diferentes centros escolares. Un color volvió a aparecer donde menos se esperaba, en la mirada de una niña. Y seguimos con las letras. La autora de La boca de los 100 besos y La inocencia de los sublimes, Tula Fernández, nos habla del aprendizaje que vamos a experimentar en esta experiencia que nos ha impuesto el COVID-19 con el aislamiento familiar y social. También alude a sus miedos y desconfianza acerca de que salgamos más fortalecidos de esta situación para la que nos reclama firmeza. En su pesimismo cree que saldremos más pobres y con más miedo de esta situación. Dos peligrosos componentes, en su opinión. Me debato en la negatividad, no quiero serlo, pero no creo que seamos capaces de verdad de salir más fortalecidos. No lo sé, lo pongo en cuestión. Lo que sí sé es que saldremos más pobres, todos de aquí, saldremos más pobres y con más miedo, y esos dos componentes son tremendos. Creo que la sociedad, a lo mejor, si no consigue aprender o cambiar en lo que necesita por la salud, creo que el miedo y la pobreza son componentes mucho más peligrosos y no sé, me preocupa dónde nos puede llevar, pues eso, una mayor pobreza y un mayor miedo como sociedad, ¿no? De eso sí estoy segura, que saldremos más pobres y más miedosos. Bueno, a las 8 de la tarde pues también veo esas expresiones de solidaridad que sí, que están muy bien y que nos reconfortan a todos, pero bueno, esa solidaridad ahora mismo creo que nos está saliendo a todos un poco pues de las entrañas, ¿no? Y corremos el riesgo de que sea fugaz y que luego se nos olvide, ¿no? Yo creo que la solidaridad de verdad tiene que salir también de la cabeza y comprender que tenemos que ser solidarios y comprender que hemos hecho cosas como sociedad que no han estado al alcance de lo que a lo mejor se ha esperado de nosotros, y comprender que la solidaridad tiene que mover el mundo, no nos queda otra, pero la de verdad. De nuestros mayores, ¿verdad? Que ahora parece que todos somos padres de nuestros padres. Esas infinitas preguntas que ellos nos hacían, esas infinitas reflexiones sobre cuídate, quédate en casa, no vuelvas tarde. Bueno, pues ahora parece que somos nosotros los padres de nuestros padres, ¿verdad? Con llamadas constantes, con visitas cuando podemos. Yo no puedo, yo la tengo muy lejos a mi madre y la añoro muchísimo, pero bueno, siempre en el teléfono y haciéndole esas infinitas preguntas que ellos nos hacían a nosotros, ¿verdad? Calmándolos, tranquilizándolos, dándoles palabras de cariño, intentando entretenerlos. Que estéis firmes, que estéis bien, que queda mucho todavía de estar en casa y de estar recogidos, que lo llevéis lo mejor posible, seguro que sí, porque bueno, quiero repetir en lo que dije al principio, las cosas cuando tienen una motivación firme se hacen mejor. Esta situación tiene una motivación muy muy firme, que es proteger a los nuestros, protegernos nosotros y proteger a los demás, así que tenemos que llevarlo con firmeza. Pasamos ya al bloque deportivo. Siguen las reacciones tras plantear la Federación Española de Fútbol dar por concluidas las competiciones no profesionales tal y como quedaron suspendidas por la crisis del coronavirus, lo que supone que el Ceuta no tendría la posibilidad de pelear por el play-off de ascenso. El entrenador del conjunto blanco, José Juan Romero, considera una chapuza esta posibilidad, y el presidente del equipo Caballa, Luay Jamido, ha dicho en el programa Alarma Ceuta que espera que la Federación le dé una vuelta a esta idea y adopte una decisión más justa. Nos estamos basando en el propio reglamento de la Federación, en el que el artículo 199 lo que contempla es que si hay algo similar a esto y la temporada se da por cancelada, tiene que quedar todo como la primera vuelta. Esto es lo que dice el reglamento. Luego, al final, si quieren hacer un decretazo y cambiar las normas, bueno, pues al final son ellos los que mandan. Pero nosotros lo que pensamos es que hay que tener paciencia, hay que esperar a que las autoridades sanitarias den el visto bueno, y cuando se pueda volver a jugar al fútbol con todas las condiciones, con toda la seguridad y con toda nuestra afición, porque tampoco entendemos el fútbol sin afición, pues entonces que se acabe. Y cuando se acabe ya veremos cómo empezamos la siguiente. Habrá que volver a la normalidad algún día, pues cuando esté esa normalidad, que se reactive la competición, se jueguen los 9 partidos, quien haya ganado el playoff
Quien haya ganado el derecho al playoff, que juegue el playoff, porque todo lo que no sea eso es una acción que no tiene ningún sentido, ¿no? Las competiciones duran los partidos que duran y es lo que tiene que ocurrir. Todo lo demás, lo de los playoffs, lo de no descender, no lo veo, pero no lo veo, sea del cuarto, como he escuchado, sexto, el octavo o el décimo, y lo de no descender tampoco lo veo. Pero la competición hay que jugarla con todas las cartas sobre la mesa y cuando sea, si la siguiente temporada tiene que comenzar en enero o febrero del año que viene, pues lo que dijo Rubiales, nada más y nada menos que se ciña a lo que dijo, no ahora salgamos con chapuzas baratas, vamos. Pues la Federación Española de Fútbol ya tiene réplica por parte de los clubes a su planteamiento de dar por acabada la temporada dejando las cosas como estaban cuando llegó el parón por el coronavirus. Los clubes de tercera división ya tienen sobre la mesa una propuesta de calendario para acabar la presente temporada en el fútbol no profesional que sí permitiría al Ceuta disputar el playoff. En este boceto de fase de ascenso que ya manejan muchos clubes se competiría desde el 7 hasta el 28 de junio y habría 28 ascensos en total, que se fundamentarían en una ronda previa y 3 más hasta el ascenso. Los primeros clasificados ascenderían de forma directa, los segundos, terceros y cuartos jugarían playoff, los quintos, que es la posición que ocupa el Ceuta, y sextos disputarían una previa de playoff, que también jugarían los 16 mejores séptimos. Las eliminatorias de playoff serían a partido único en el campo del mejor clasificado. En caso de estar clasificado en la misma posición, se jugará en el que mejor ratio de puntos por partido tenga. Esta información vendría a complementar la ofrecida oficialmente el martes por la Federación Española, en la que se expresaba que habría un mecanismo exprés de ascensos mediante el playoff habitual, pero eliminando los choques de ida y vuelta para dejarlo en partido único. De este modo quedarían garantizados los ascensos prometidos al principio de temporada. No se jugarían las jornadas restantes. No obstante, la competición cambiaría, ya que Luis Rubiales añadió también la supresión de los descensos. ¿He escuchado alguna reflexión? Y más asuntos. La agrupación deportiva Ceuta anunció la semana pasada la ampliación del contrato de su capitán Víctor González, que seguirá vinculado al Club Caballa hasta el año 2022. El central zurdo nos ha contado desde su confinamiento que espera devolver al club la confianza que ha depositado en él. Muy contento, ¿no? Súper agradecido tanto al presidente como al míster por esta confianza y nada, lo demostraré en el campo y sobre todo pues espero que cumplamos los objetivos lo antes posible y nada, como digo, pues súper agradecido tanto a ellos como también a la afición por las muestras de cariño que han tenido conmigo, ¿no? El defensa central sevillano de 33 años también ha celebrado la reciente ampliación de contrato de su entrenador José Juan Romero hasta 2023. Una noticia fantástica, ¿no? Para el Ceuta. En este sentido creo que el proyecto va creciendo, de que se asegura pues un míster con unas ideas que atrae muchísimo a los futbolistas, que atrae muchísimo a la afición y que esperemos seguir creciendo y que logremos el ascenso lo antes posible, ¿no? Pero como te digo, pues es una noticia fantástica, ¿no? Tanto para jugadores porque nos llevamos con él pues muy bien, porque nos hace creer en lo que estamos haciendo. El experimentado zaguero del Ceuta confía en que finalmente la actual temporada llegue a su fin para que el equipo Caballa pueda optar al playoff de ascenso. El Ceuta sí quiere terminar la liga, evidentemente, ¿no? En este caso los jugadores y bueno, cuerpo técnico y directiva. Después está claro que lo más importante es que esto acabe cuanto antes, que afecte a la menor parte de la población posible y que después de que pase esto, dentro de unos baremos que se pueda competir con total seguridad, pues terminar la temporada, ¿no? Que es lo que todos deseamos que es un trabajo que llevamos haciendo durante todo el año, pues que no se acabe en esto, ¿no? Víctor González nos ha contado cómo lleva el confinamiento después ya de más de un mes en casa. Gracias a Dios va todo bien, tanto la familia como amigos y yo pues estamos bien y nada, viviendo el confinamiento pues aquí en casa, encerrado como el resto del mundo y saliendo lo mínimo, ¿no? Hay que ser responsable en este momento y salir lo mínimo, hacer la compra y las cosas necesarias.
Bien, y momento ya para conocer el tiempo para los próximos 2 días. Mañana viernes tendremos cielo nublado con intervalos soleados a primera hora de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 19 de máxima. El viento soplará de levante. Respecto al sábado tendremos un panorama muy similar, con temperaturas que variarán entre los 16 grados de mínima y los 19 de máxima. El viento soplará de levante. Y la farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Bien, pues es todo por hoy. Gracias por su atención y por estar ahí. Ánimo, que ya nos queda menos, pero recuerden, yo me quedo en casa. Buenas noches y hasta mañana.